Que la silla esta no la entiendo. Hay dos tipos de personas en el mundo. ¿Tú cuál eres? Pero, esto no nos equivoquemos. Tú puedes decir, hay mucho tipo de personas en... No, dos tipos. O eres una de estas o eres de estas. No puede ser de otras, ¿vale? Eres de las que se come la pizza entera o eres de los míos, que te dejas el borde. Porque dices tú, no tiene salsa, eso no es pizza, eso es pan. Yo he pedido pizza. Si hubieses pedido pan, me como el borde del pan, de la pizza, ¿no? Está claro, ¿no? Es que es demasiado obvio, es tan obvio que asusta. Vamos a empezar este juego. Es como un juego que te dirá qué tipo de persona eres. Bueno, te dirá si estás con la mayoría o estás con la minoría. Si eres de los que se comen el borde de la pizza. ¿Quién se quiere comer el borde de la pizza? Que es pan, no es pizza, es pan. Yo lo sigo diciendo, es pan, es pan, es pan. There are two kinds of people in the world. Which are you? Hay dos tipos de personas en el mundo que... ¿Cuál eres tú? Es lo que he dicho yo, ¿vale? Lo que he dicho yo antes. Tampoco me haremos mucho la práctica. ¿Eres de los que tiene 6.308 mails? ¿O eres de los que no tiene ninguno? A ver, eso se refiere, si tienes muchísimos mensajes y lo vas dejando ahí, te da igual la vida y los dejas. O, tal y como te llegan, los lees y los borras. Yo tengo que decir que soy del segundo. Yo me molesta tener tantos mensajes ahí. Yo lo voy leyendo y cuando lo leo, si es importante, lo guardo. Si no es importante, pues lo tiras a la basura, ¿no? El de la derecha, 55% está de acuerdo conmigo, porque era la opción correcta. A ver, hay que decir que no hay correcto e incorrecto, ¿vale? Esto es cada persona, ¿vale? Todo suma. ¿Eres de los que tiene auriculares pequeñitos y te los metes ahí en tu oreja? ¿O de los que tienen los auriculares así grandes y te los pones encima de las orejas y de la capucha y de todo, ¿no? Claro. Aquí creéis saber qué opción voy a elegir. Creéis que me conocéis. Si pudiese darle justo aquí en medio, le daría en medio, porque cuando salgo a la calle tengo estos y cuando estoy en casa tengo esto. Pero eres más guay si te los pones por encima, ¿no? ¡Hola! ¡38! A ver, es que los otros... Bueno, siguiente pregunta. Me va a ofender mucho como haya gente que elija este de la derecha. La capa por aquí o por dentro, ¿no? Que dejas que caiga el papel. O por fuera y por dentro. Y el de la derecha es muy rebuscado. Yo creo que ningún ser humano debería ponerlo así. Si te consideras humano... No hagas esto porque duele a los ojos. Solo verlo es como da rabia, ¿no? Lo otro es más bonito. Yo siempre lo pongo como el del izquierdo. El izquierdo, ¿no? 79. Bueno, hay un 21% de personas que no saben vivir. ¿Damas o ajedrez? Me gusta bastante más el... Se me ha metido la tontería en el... Me gusta más el ajedrez. Yo voy a decir ajedrez. ¿La mayoría estar conmigo? No. Eres de los que te gustan... Contando que tengas coche, claro. Bueno, aunque no tengas, hay gente que cree saber... Ahora explico esto. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Manual o automático? El cambio de marcha. Yo he llevado los dos. He llevado manual. Antes llevaba manual. Y tuve un accidente por culpa de manual. En verdad fue culpa mía, ya lo sé. Por no estar de todo atento. Pero me obsesioné y quise después, cuando me compré otro coche, que es el coche que tengo hoy en día, comprarme un automático. Porque quería un coche... Fíjate tú, quería un coche que... me hiciese estar más atento a la carretera y no tanto a lo que pasa dentro. Ya estarás diciendo si te gusta el manual. No, porque llega un punto que es automático prácticamente. Porque ya ni lo piensas, lo cambias y ya está. Correcto. Pero me obsesioné y dije automático. Aparte de automático, y esto no me lo discutáis, no me lo discutas porque te meto un block, ¿vale? Si tienes un automático, tú cuando pones la marcha para adelante, aunque estés hacia una cuesta, tú has puesto para adelante, el coche ya intenta tirar para adelante. Por lo que no haces eso de que se te vaya para atrás el coche y tengas miedo de que si uno se te ha pegado muy detrás, le pegues con el coche, ¿no? Y ya estás diciendo también, nada, porque pisas el embrague, pones el freno de marcha, aceleras, tiras primera, frenas y derrapas. Ya lo sé, pero es más complicado, quieras que no, que meter la primera y acelerar, ¿no? Así que por supuesto automático. Pero yo diría que la gente va a decir manual. ¡Semos los mejores! ¡Semos los mejores! ¿Qué tipo de persona eres? ¿De los que se ponen una alarma o de los que se lo pone cada 5 minutos? Yo voy a demostrarlo. ¿Cuál soy yo? Este es mi... No enfoques a mi cara. Deja mi cara. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se ve! Esta es mi... Pues eso, de alarmas. Ahí está. A veces veréis una hora muy rara. Sobre todo estas últimas. Esas 3 horas que veis por ahí, esas últimas horas... ¿Qué dices tú? ¿Cómo que una alarma a las 5 de la tarde, a las 8:30, a las 10:30 y a las 11:30 de la noche? Es que a veces estoy editando,
son las 9 de la noche, estoy editando y me entra el sueño. Y como el vídeo tiene que subirse el día siguiente, sí o sí, y ya no puedo seguir editando porque estoy muy cansado, me voy a dormir y echo una siesta de 2 horas y me levanto a las 11 de la noche, ceno y sigo editando hasta las 5 de la mañana. ¿Sano? No es mucho, no es mucho, pero es lo que hay. Pues obviamente, y creo que la mayoría va a decir de la derecha, porque el despertador suena, pero dices tú, va, 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más, ¿no? Clásico. ¿Cómo que 51:49? Creo que estaba claro que todo el mundo queremos dormir 5 minutos más. Creo que estaba muy claro. Anuncio, abrir en una nueva ventana. No quiero. Cuidado que ahora me meto en algo peligroso. Cuidado que puedo perder subs. Xbox o PlayStation. Me ofende mucho que no haya la Wii. Hala, ya he perdido unos cuantos suscriptores. Tengo que decir PlayStation, porque siempre he sido de la PlayStation esta, de siempre, de niño. Hubo una época que estuve con Xbox y me vicié mucho, y ahora he vuelto otra vez a la PlayStation. Así que esto estará bastante igualado, supongo. Sí, 52-48. Pero ha ganado PlayStation. ¿Doritos Cheese o Cool Ranch? Pues si os digo la verdad, me dan exactamente igual los dos. Voy a elegir el cheese porque es rojo, no por otra cosa. ¡Toma! Siempre gano, tete, siempre. Esto creo que es una respuesta muy clara. No lo sé, digo yo, porque me lleva una sorpresa con el de las alarmas. Pensé que os conocía y me habéis fallado. Dislike para vosotros. ¿Cómo escribes? ¿Horizontal? ¿Así? Como si fuese esto una pesevita. ¿O vertical? Yo creo que solo hay una respuesta correcta en este caso también. Nadie debería escribir así. Juraría que no he visto a nadie en este mundo que escriba así. Espere, que me saco un moco. No es un moco, es algo seco que está dentro de mi nariz. Claramente el de la derecha. 90. Bien. ¿Eres de los que ordenan la ropa por color o simplemente cuelgas la ropa? Con que cuelgues la ropa en el armario o esté ordenada, ya es mucho, Ya es bastante. ¿Eres un perturbado y ordenas por color? Está clarísimo que es este. 24% de la población está un poco perturbada, hay que decirlo. Skip, que no quiero, déjame. Los sándwiches, ¿rectángulo o triángulo? Triángulo, 68, por supuesto. ¿Cómo tienes el escritorio? ¿This escritorio o this escritorio? Yo voy a decir el de la derecha, es más, os lo voy a enseñar. Mi escritorio, aquí está, mirad que limpio. En verdad, veis que aquí hay un corte. En verdad es más largo, ¿vale? Pero me graba en forma YouTube, ¿vale? Todo ordenado. ¿Dónde estaba? ¿Qué he quitado? Seguro que he quitado algo y la he liado. Aquí está la voz. Por supuesto que es de la derecha. Y me está molestando ver, si os fijáis aquí, muchísimas carpetas. Yo ahí sigo viendo un desorden importante. Pero aún así yo creo que la gente va a decir de la izquierda, la mayoría. No conozco al ser humano, en verdad. ¡Las Oreos! Oreos, págame que he dicho tu nombre. ¿Las separas? ¿Las lames, las metes en leche y te las comes? ¿O directamente le pegas un bocado? Hago el ritual. Sí, la mayoría hacemos el ritual. Hay que lamerlo para... Y te lo comes. El helado, ¿cómo te comes el helado? ¿Directamente de la tarrina? ¿O lo pones en un bol? No me mareéis. En principio, todo el mundo no lo comemos desde aquí, ¿no? ¿Pero qué dices, hombre? ¿Pero qué dices? ¡Qué falso! ¿Quién ha hecho esto? ¡Pero qué mentira! ¿En serio hay gente? Bueno, os estoy hablando a vosotros. ¿En serio la mayoría de vosotros? ¿Qué pares yo? ¿Te lo echas en un bol? Pues te lo comes de la terrina, ¿no? No sé, y dejas tus babas ahí. Y cuando venga tu hermano o quien sea, que se coma tus babas. Y así, él dirá, uy, le ha metido aquí la cuchara y sus babas. Y no te lo va a tocar. ¿Más para ti? Es obvio, es obvio. Cuidado con esta. A ver, patatas fritas y ketchup. Es un mundo grande, ¿vale? El ketchup, aparte, lo pones ahí aparte, separadico, ¿no? Y vas mojando. O por encima. Yo lo he hecho por encima, está clarísimo. Si lo haces de otra forma, eres un monstruo. Que te quede clarísimo. Hacerlo separado es como la pasta. Ten tu pasta cocida. Y aquí al lado te dejo el tomate. Ya te lo mezclas tú, ¿vale? No. Mézclamelo, no te cuesta tanto trabajo, ¿no? Yo diría que la mayoría va a decir este. ¿Pero qué esperáis de esta vida? Separando el ketchup de las patatas, ¿qué esperáis? No os entiendo. 842.000 votos. Y al 12% a 119.000 personas no da igual la vida. La gran pregunta, la estaba esperando. ¿Te comes la pizza entera o te dejas los bordes? Como yo. Como las personas de verdad. Si eres una persona que se come toda la pizza, eres una persona de mentira. Los de verdad hemos pedido pizza. Queremos pizza. ¿Qué veis en la imagen? Yo veo pan. Bueno, excepto este trocito de aquí.
que la verdad se lo podía haber comido. Está tan bueno lo de dentro que cuando llega al borde, yo siempre pienso, es que me lo voy a comer y me voy a llenar. Y yo quiero seguir comiendo más trozo de pizza, pero la parte buena. No quiero llenarme de pan. Yo creo que es bastante obvio. No me discutas esto, me cago en Satanás, ¿vale? Esta, por favor, no voy a ser una persona feliz si menos del 80 ha elegido que no. ¿Pero qué decís? ¿Pero por qué os coméis pan? ¿Se habéis pedido pizza? ¿Has pedido pizza? ¡Cómete la pizza! ¡No te comas el pan! Hola, sí, ¿qué tal? Tráeme pan. Tráeme pan y la pizza dásela a alguien que sepa valorar la comida. A mí, dame el borde. A mí dame el borde. Yo soy de bordes, ¿no? Yo soy de bordes. ¿Quién se come la costra? En serio, ¿quién se come la costra? ¿Por qué lo hacéis? 600.000 personas se comen la costra. ¡Parad de comer costras de pizza! Hola, por favor, ¿me puedes traer costras? Que quiero comer costras de pizza. No me traigas la pizza, tráeme la costra. Me la voy a comer, quiero pan. Pan seco, para llenarme de nada. De pan, de harina. Sí. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Dame un buen like y suscríbete. Me hace ilusión, me hace ilusión. Y pues yo me voy a comer. Me voy a comer algo. Adiós. ¡Que hagamos ir a YouTube!